Saludos ingeniera, compañeros. Somos del grupo número 6, conformados por Ana Guachanamá, Franklin Lara, Carolina Pacaya y Kevin Quispe. Y les vamos a presentar nuestro trabajo de materiales compuestos de matriz epóxica reforzados con fibras de basalto para aplicaciones marítimas. El material que se ha seleccionado está compuesto por una matriz de resina epóxica y de refuerzo de fibras de basalto. El objetivo que conlleva el fabricar un material compuesto direccionado a aplicaciones marítimas es la necesidad de conocer el comportamiento mecánico de estas fibras en influencia de la inmersión en agua de mar. La matriz del compuesto corresponde a una resina epoxi, correspondiente al epoxi araldite 1564 LY, y el refuerzo a una fibra de basalto correspondiente a la Basaltex BAS Uni 350. Las fibras de basalto ofrecen posibilidades de uso en estructuras marinas, pero existen pocos datos para evaluar la influencia de la inmersión en agua de mar en su comportamiento mecánico. Es por esto por lo que el presente trabajo proporciona los resultados de un estudio en el cual los compuestos epoxis reforzados con fibra de basalto se envejecieron en agua de mar natural a diferentes temperaturas. Las pruebas se realizaron bajo cargas cuasiestáticas y cíclicas, primero en el estado recibido y luego después de la saturación en agua de mar natural. Los resultados son comparados con una fibra de vidrio tipo E en la misma matriz de epoxi. Los materiales se suministraron en forma de un panel unidireccional de 500 por 500 milímetros cuadrados de cada uno, de unos 3 milímetros de espesor, fabricado por el SLC Lab de Sirris, mediante infusión al vacío. Los paneles se curaron posteriormente a 80 grados, 2 horas a 500 grados, luego 30 minutos calentando hasta 80 grados y 2.5 horas a 80 grados. Los valores de temperatura de transición vítrea para ambos materiales determinados por calorimetría diferencial de barrido estaban en el rango de 75 a 80 grados. El contenido de fibra y la densidad del compuesto se midieron mediante TGA, análisis termogravimétrico en atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación, y pignometría de gas helio. Mediante el análisis TGA se obtuvo el porcentaje en pesos, que en el caso del basalto epoxi corresponde en porcentaje de fibra al 66.5, y para la pignometría de gas helio, que corresponde al porcentaje en volumen, en el caso del basalto epoxi corresponde al 44% de fibra. Para los ensayos se cortaron muestras de paneles utilizando una sierra con punta de diamante. Se realizaron las siguientes pruebas: inmersión en tanques de agua de mar natural renovados continuamente a 4, 25, 40 y 60 grados, para evaluar la cinética de difusión de ambos materiales. Se sumergieron 3 cupones de cada material, 50 por 50 milímetros cuadrados a cada temperatura. Resistencia al corte interlaminar ILSS, según ASTM D2344, bajo control de desplazamiento a 5 milímetros por minuto, 5 probetas por condición. Flexión cuasistática de 4 puntos, 3 probetas por condición, 100 milímetros entre soportes, 50 milímetros entre puntos de carga bajo control de desplazamiento a 2 milímetros por minuto, y flexión cíclica de 4 puntos. Control de carga sinusoidal 2 hercios, con la misma geometría que las pruebas cuasistáticas. Todos los ensayos mecánicos se realizaron tanto en pruebas no envejecidas como en probetas previamente saturadas en agua de mar natural a 40 grados centígrados. Para las pruebas cuasistáticas, las muestras se mantuvieron en agua de mar a temperatura ambiente hasta justo antes de la prueba, que se realizó al aire en una máquina de prueba Instron 5566 de 10 kN. Las pruebas cíclicas se realizaron en dos bastidores de prueba WIC de 25 kN. Las mecánicas cuasiestáticas, en el caso de la resistencia al corte interlaminar, antes del envejecimiento en la basalto epoxi se obtuvo de 44.1 megapascales, después del envejecimiento de 34.3 megapascales. Para el módulo de flexión y los valores de resistencia antes y después de la saturación con agua de mar, en el caso de basalto epoxi, en el módulo antes del envejecimiento se obtuvo de 38.42 gigapascales. El módulo después del envejecimiento será de 36.44 gigapascales. La resistencia antes del envejecimiento será de 698 megapascales y después de 526 megapascales.
En el caso del comportamiento cíclico de flexión, se utilizaron dos máquinas de pruebas descritas para las pruebas cíclicas de flexión en agua de mar. En las gráficas de esfuerzos versus ciclos de carga para los materiales en el estado de recepción, se muestra la influencia del envejecimiento en el comportamiento cíclico de ambos materiales, antes y después. Los modos de falla son compresión y delaminación en todos los casos. No se observaron fallas por tracción. Las figuras muestran los casos antes y después de ser envejecidas por una falla cíclica por flexión. Un examen con microscópico electrónico de las superficies de fractura sugirió que, si bien esta resina epoxi parece permanecer bastante dúctil después del envejecimiento, el mecanismo de falla en el compuesto de basalto involucra la interfaz fibra-matriz. Esto sugiere que hay más margen para mejorar el comportamiento a la fatiga de estos materiales. La principal diferencia observada entre los compuestos reforzados con basalto y fibra de vidrio es un cambio en la pendiente del gráfico de fatiga por flexión del primero después del envejecimiento. Sin embargo, es interesante observar que si los valores de tensión aplicados se normalizan por las resistencias a la flexión cuasi estáticas, no envejecidas y envejecidas, entonces las gráficas se superponen bastante estrechamente, lo que sugiere que no hay un cambio adicional en el mecanismo de falla debido a la carga cíclica. La industria náutica ha experimentado una evidente evolución tecnológica y en la actualidad la fabricación de cascos se basa en sistemas de producción de última generación. La introducción de materiales compuestos avanzados representó un hito en la innovación en la fabricación de barcos y embarcaciones. La tecnología de composites ha determinado a los fabricantes mejorar la calidad de los productos obteniendo estructuras rígidas y ligeras, con beneficios en cuanto a prestaciones de navegación y vida útil. Los cascos y cubiertas más rígidos son las principales aplicaciones donde la industria de la construcción naval ha adoptado estas estructuras. Los refuerzos proporcionan una alta rigidez a la flexión, mientras tanto el núcleo soporta las tensiones de corte y comprensión. La reducción de peso da como resultado una mayor cantidad de carga, ahorro de combustible, menor inercia y mayor estabilidad y flotabilidad del barco. Además, los compuestos muestran una resistencia satisfactoria a la corrosión en el medio marino y requieren menos mantenimiento. Los resultados muestran que después de la saturación, los compuestos de vidrio y basalto epoxi recogen cantidades similares de agua, alrededor del 1.5% en peso. La caída en las propiedades de corte interlaminar después de la saturación en agua de mar es similar para ambos compuestos, alrededor del 20%. Se observa una caída mayor en la resistencia a la fricción después de la saturación para el compuesto de basalto. Sin embargo, como este valor era más alto inicialmente que el del compuesto de vidrio, los valores de resistencia absoluta después del envejecimiento son similares para ambos materiales. Lo mismo ocurre con los datos de prueba cíclicos normalizados, que parecen bastante similares para ambos materiales antes y después del envejecimiento. Estos resultados sugieren que la respuesta a largo plazo de estos compuestos de basalto epoxi en un entorno marino es similar a la del vidrio epoxi. Los beneficios debidos a las propiedades iniciales superiores se compensan con una mayor sensibilidad al agua de mar. Las propiedades de interfaz fibra-matriz inferiores pueden haber margen para una mejora adicional mediante la optimización de la arquitectura de refuerzo de basalto. Muchas gracias por la atención prestada al presente trabajo.